Nos gusta que estén con nosotros una vez más aquí estudiando la palabra de Dios y estamos viendo los atributos de Dios y el día de hoy estaremos estudiando el amor de Dios, el amor de Dios, ¿no? Y cuando estamos hablando de que Dios es sus atributos, a lo que nos referimos es que son su naturaleza, son su esencia, son su perfección y Él posee sus atributos desde siempre. Y dentro de los atributos de Dios podemos diferenciar entre los atributos incomunicables, que son atributos que solamente Él posee o son exclusivamente de Él, como la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, es decir, todos esos atributos que ya hemos estudiado en clases pasadas. Y podemos diferenciar del otro grupo que sería los comunicables. Y los atributos comunicables Él los posee y al mismo tiempo nos da a nosotros también la capacidad de poder experimentarlos, aunque de forma muy limitada a Él. Pero a nosotros, como también podemos experimentar estos atributos, nos demanda Dios que los pongamos en práctica. Y bueno, para hablar de que el amor es un atributo de Dios, es que ha sido parte de Él y ha sido su esencia desde siempre, desde la eternidad, desde la creación, desde antes de que Dios creara el primer ángel. Pero entonces, ¿quién era el objeto del amor de Dios? O sea, ¿a quién amaba si no había creado a nada ni a nadie? Así que el amor de Dios solamente tiene sentido si hablamos de un Dios trino, de una Trinidad. Y eso es lo que nos dice su palabra. Dios nos dice que es un Dios trinitario y nos lo revela en su palabra. Son tres personas, una esencia. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Así que el amor que Dios posee desde la eternidad es un amor intertrinitario entre los tres. Y no podríamos decir que Dios es amor o que el amor es un atributo de Dios si Dios no fuera una Trinidad. Y el atributo del amor de Dios que vamos a estar estudiando hoy es un atributo muy bonito, es un atributo muy profundo, pero al mismo tiempo es un atributo muy mal interpretado y muy mal entendido, porque nosotros lo hemos humanizado, lo hemos materializado y muchos hablan del amor como esto mágico, algo místico, ¿no? Y se ve como una meta que alcanzar. Todos quieren encontrar el amor, todos quieren experimentar el amor. Eso es algo que todo ser humano siempre habla del amor de esta forma. Tenemos una idea del amor como algo muy romántico. Y esto es porque hemos sido influenciados por la sociedad, por las películas, ¿no? Todas esas películas románticas, las canciones que hablan de amor, por el arte, por la literatura, porque hay libros también que hablan mucho sobre el amor. Así que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia perspectiva de lo que es el amor, ¿no? Para muchos el amor es una bendición, para otros el amor, dicen, es dolor. Todos hablamos acerca del amor, como dice el dicho, dependiendo cómo nos fue en la feria, ¿no? Entonces, sabiendo que cada uno tiene esta idea diferente sobre el amor, tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a estudiar lo que es el amor de Dios, porque lo que nosotros tendemos a hacer es meterle nuestra idea de lo que es el amor a la palabra de Dios. Y muchas veces esa idea que tenemos es equivocada acerca del amor. Así que lo que tenemos que hacer, lo correcto, es extraer el concepto bíblico de lo que es el amor. ¿Qué es lo que nos dice Dios en su palabra que es el amor? ¿De dónde proviene el amor? ¿Quién es el objeto del amor de Dios? ¿Cómo es que Dios demuestra su amor? ¿Y cómo podemos explicar también que la Biblia, al mismo tiempo que nos dice que Dios ama y que Dios es amor, al mismo tiempo también nos dice que Dios aborrece?
Y estos dos son conceptos muy difíciles de explicar y de entender. Y bueno, vamos a tratar de explicar todo esto durante la clase. Poco a poco vamos a ir desenvolviendo todo esto, ¿no? Pero el amor de Dios es su esencia permanente desde siempre. Por consecuencia, no se puede separar de su ser. Dios es amor y no podemos separar eso de su ser porque es su esencia permanente. Por consecuencia, tampoco depende de algo o de alguien más. Por eso podemos decir que el amor de Dios es gratuito, es gratis. Nosotros no podemos comprar el amor de Dios. No podemos hacer nada tampoco para ganárnoslo. No podemos comprarlo ni con ofrendas, ni con diezmos, ni siquiera con buenas obras. El amor de Dios es espontáneo. Nos lo da solamente por su propia voluntad. Dios nos da a nosotros un amor inmerecido, un amor que nosotros no merecemos, pero ese amor surge de Él sin estar obligado a darnoslo. No nos tiene que dar, no está obligado a hacerlo. Tampoco espera algo de nosotros a cambio. El amor de Dios es inmotivado. Esto quiere decir que el amor procede de Él. No es producido por ningún estímulo externo, porque no hay nada ni nadie de nosotros que pueda provocar ese amor en Él. Y no hay nada en nosotros que lo motive a Él a amarnos. Él es amor. Él es amor. El amor proviene de Dios. Dios es el origen de quien procede el amor. Vamos a ver esto en nuestra primera cita de hoy, en Primera de Juan 4, capítulo 8, capítulo 4, versículo 8 al 10, en la nueva versión internacional. Primera de Juan 4, 8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Así que vean lo que nos está diciendo aquí Juan. No que solamente Dios tenga la capacidad de amar, no que solamente Dios tenga amor, sino que Dios es amor. Y es muy importante, les voy a aclarar esto porque es muy importante que nosotros no invertamos esta definición. Cuando dice Juan, Dios es amor, no podemos decir el amor es Dios. No, Dios es amor, no podemos cambiarlo, ¿ok? Porque aquí lo que está haciendo Juan es explicarnos de una manera que nosotros podamos entender, ¿no? Cómo es Dios, porque nosotros que podemos experimentar también el amor, nosotros podemos tener una idea de cómo es Dios por medio del amor. Así que vean también que empieza diciéndonos que el que ama, como Dios ama, implica conocerlo. ¿Por qué? Porque dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Precisamente porque de Dios proviene el amor, de Dios procede el amor. Dios es el origen, Dios es la fuente del amor. Versículo 9 nos habla de la prueba más grande de amor de Dios. Dios nos amó. ¿Cómo nos amó? Bueno, suplió el sacrificio por perdón de nuestros pecados. Dios proveyó al Cordero puro y sin mancha a morir por nosotros. Y vemos también cómo Jesús demuestra su amor hacia nosotros en no solamente morir por nosotros para pagar el pago de nuestros pecados, sino que también vivió una vida perfecta y obediente. O sea, somos salvos por su muerte, pero también por haber vivido una vida perfecta que ninguno de nosotros podríamos hacerlo jamás. Este es un amor demostrado desde la eternidad, porque en la teología conocemos esto de el pacto de redención.
El pacto de redención es entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, es un pacto no con nosotros, pero es en beneficio nuestro, donde Dios en su omnisciencia sabía de la caída de la humanidad desde siempre. Entonces Él hace un pacto desde la eternidad, parece trabalenguas, desde la eternidad entre la Trinidad, ¿ok? Donde ahí queda definido el trabajo que cada una de las tres personas de la Trinidad desempeñará en la salvación. El Padre, se nos dice la palabra, elige, escoge y predestina para adoptarnos. El Hijo redime, viene y muere por nuestros pecados, o sea, nos rescata y Él cancela nuestra deuda. Y el Espíritu Santo nos regenera y nos preserva, o sea, el Espíritu Santo nos instruye y nos ayuda a perseverar. Y vean cómo este acuerdo intertrinitario del pacto de la redención es por amor. Claro que Dios nos ama, o sea, hizo todo esto por nosotros, porque nos ama. Pero también es muy importante saber que el objeto primario del amor de Dios es su Hijo. Es su Hijo. Desde la eternidad nosotros fuimos incluidos en ese pacto de redención por amor a su Hijo. Dios nos amó en su Hijo. Nosotros no somos por naturaleza hijos de Dios. Lo que nosotros somos por naturaleza es objetos de la ira de Dios. Es lo que nos dice Efesios 2:3. Pero nosotros somos aceptados por Él, por Jesús, por medio de Jesús. Y vamos a estar viendo muchos versículos donde nos dice que en Él, por medio de Él, somos amados por Él. O sea, porque Dios ama a su Hijo, por eso nos ha amado a nosotros también. El amor de Dios es inmerecido. Dios nos ama no por nada en nosotros. Nosotros somos indignos de su amor. Vamos a ver esto en Deuteronomio 7, del 7 al 8, NBI. Dice, el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató, te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Así que vean cómo Dios ejercita y prueba su amor, ¿no? Al escogerlos y al rescatarlos. Y nos dice aquí que Dios no los eligió por nada en especial en ellos. Al contrario, nos deja claro que ellos eran el pueblo más insignificante de todos y lo hizo, los escogió, los rescató y los hizo su pueblo solamente porque los amó, por nada en ellos. Es lo mismo que nos dice también Pablo allá en Corintios, en 1 Corintios 1:28, donde dice que Dios de lo más vil y de los más despreciados del mundo escogió Dios. Dios escogió de los más necios y de los más débiles. Así que vean que Dios nos eligió para amarnos, no por ninguna razón en nosotros. No hay nada especial en nosotros. Él simplemente lo hizo para que nadie se jacte, para que nadie presuma que hizo algo para que Dios lo amara, para que Dios lo salvara. Es lo que nos dice Efesios 2:8-9. También Dios hizo eso para que ninguno de nosotros siquiera tratemos de hacer algo para que nos ame o para que nos elija o para que nos salve, porque no es por obra. La Biblia deja bien en claro que no es por obras. O sea, Dios no nos amó porque algo en nosotros había en especial, porque tendríamos algo que ofrecerle, tampoco porque hubiéramos hecho algo, tampoco porque seamos dignos, ¿verdad? Eso es claro. Y bueno, cuando hablamos de que Dios es sus atributos, es bien importante entender de que todos estos atributos no es algo que completen a Dios, ¿no? Que como si estuviera completado de diferentes partes. No, no, o sea, no es 10% justicia, 5% amor, 20% esto, no, no, no. Los atributos tenemos que entenderlos en conjunto, o sea, van juntos, van entrelazados
y tienen que ir juntos con los otros atributos, son inseparables, no podemos despegar uno del otro. Por ejemplo, hemos estudiado ya la soberanía, ¿verdad? Que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, con quien quiere. O sea, Él es soberano. Y si Él es soberano y Dios es amor, van juntos. Su amor es soberano. Igual, Dios es santo y Dios es amor, su amor es santo. Dios es eterno y Dios es amor, su amor es eterno. No sé si captan la idea. El último atributo que estudiamos era la veracidad, ¿no? Dios es verdadero, su amor es verdadero. Así que vamos a estar viendo cómo la palabra de Dios nos dice esto. Vamos a ver Romanos 8, 38 al 39 para ver cómo el amor de Dios es inmutable y el amor de Dios es verdadero. Romanos 8, 38 al 39, NBI, dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Wow, vean cómo todas esas cosas, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni los ángeles, ni los demonios, nada, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos puede separar del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo. Nos ha amado en su Hijo. El amor de Dios es inseparable de nosotros. Si tenemos el amor de Dios, lo tendremos siempre. Y vean todo lo que abarca la muestra de la gracia del amor de Dios. Es grandísimo. Nos expresa Dios aquí el compromiso del amor que tiene para con nosotros. Dios nos mostró el más grande amor y jamás nos abandonará. Él nos ama en su Hijo. Y este amor es tan fuerte que es imposible que nos quedemos sin Él. Cuando dice ahí el versículo que ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, ahí está hablando que incluso nosotros mismos, o sea, ni nosotros mismos podemos hacer algo para apartarnos del amor de Dios. O sea, es un amor verdadero. Y pues no podemos hablar del amor sin mencionar Juan 3:16, ¿verdad? Yo pienso que todo el mundo se lo sabe en memoria porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo muy bonito que habla mucho del amor de Dios, que Dios ama al mundo y muestra este amor tan grande dando a su Hijo unigénito. Y cuando habla de unigénito, no habla solamente de único en número, ¿no? Único, uno, no, sino que está hablando también de que es un único en su tipo. O sea, ninguno de nosotros jamás podremos ser unigénitos como Jesús. Jamás. Vean cómo también el amor de Jesús es un amor sacrificial. Él se entregó por nosotros, ¿no? Y Él da vida eterna a los que creen en Él. Y por amor a estos, Jesús soportó todo este tipo de cosas, traiciones, golpes, torturas, insultos, humillación, dolor, vergüenza, o sea, todo este tipo de cosas, Él soportó todo por amor. Jesús fue obediente hasta la muerte por amor, para salvar y para dar vida eterna a los que creen en Él. Es lo que nos dice ahí el versículo, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree, o sea, está ahí esa condición, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si van más abajito, en el versículo 18 de ese mismo capítulo 3 de Juan, nos dice que el que cree no es condenado. El que cree en Jesús no es condenado. Y nos habla de otro tipo acá, de otro grupo de personas que dice que el que no cree ya ha sido condenado porque no cree en el Hijo de Dios. Entonces nos está hablando aquí, ¿no? Esta diferencia de dos grupos, los que creen
que son salvos, y los que no creen, que son condenados. Pero al mismo tiempo nos dice Juan 3:16 que Dios ama al mundo. O sea, claro, en cierta manera sí, Dios ama a todos, aún a los que no creen en Él. Pero hay más detalles que vamos a estar explicando acerca de este tipo de amor con el que Dios ama incluso a los condenados, al mismo tiempo que a los salvos, ¿no? Pero obviamente no es el mismo amor. Vamos a ver más adelante estos detalles. Vamos a hablar ahora sobre el amor de Dios que es fiel, que es profundo y que es inmenso. Vamos a ver esto en el libro de Efesios, capítulo 3, versículos 17 al 19. Dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¡Wow! ¡Qué amor tan inmensurable! O sea, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo. O sea, es algo tan grande que no lo podemos entender. Es profundo, es inmenso. Y ahí vean que está Pablo hablándole a los santos. Dice, para que puedan comprender junto con todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Bueno, los santos son los que Dios ha apartado del mundo para Él. O sea, los apartó Él para Él. Y dice que es algo tan grande que escapa nuestro entendimiento, que no podemos comprenderlo. Pero dice que Él ruega y pide que nosotros podamos entenderlo, porque por medio de conocer el amor de Dios, nosotros podremos ser llenos de su plenitud. ¿Y saben por qué se nos dificulta tanto poder entender el amor de Dios? Pues porque el amor de Dios es eterno. El amor de Dios es eterno. ¿Qué quiere decir eterno? Pues que no tiene principio y no tiene fin. Vamos a ver esto en Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Esta vez lo voy a leer en la Reina Valera 60. Jehová se ha manifestado a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Así que mira, con amor eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que no existía nada en el universo y Dios ya había decidido amarnos. O sea, ni nacíamos y Él ya nos amaba. Esto es muy difícil de entender, porque nosotros requerimos tiempo. Nosotros estamos sujetos al tiempo, pero Dios no. Dios es eterno. Dios no necesita el tiempo. Aunque es difícil de entender el concepto, sí podemos entender algo, que ese amor no dependió de nada de nosotros, que no dependió de nada de lo que nosotros hubiéramos hecho, porque aún no existíamos. No tuvimos que hacer nada antes de existir para que Dios nos amara, absolutamente nada, ¿no? Sí podemos entender que nada hay en mí. Dios no dependió nada de mí para que Dios me amara, porque su amor es eterno, es desde siempre y para siempre. Y Él nos amó primero, es lo que nos dice primera de Juan 4:19, que Él nos amó primero, que nosotros le amamos porque Él nos amó antes a nosotros. Así que debemos de entender que si nosotros amamos a Dios, es porque Él nos amó antes que nosotros lo amaron, porque Él es eterno, no nosotros. Nosotros no podemos amarlo desde la eternidad como Él nos amó a nosotros. Y como nos amó desde la eternidad, no dependió de nada de nosotros. Eso es muy claro en la palabra de Dios. Y hemos visto versículos que nos dice que cómo es que el amor implica conocerlo. Y Primera de Corintios 8:3 nos dice precisamente eso, que el que ama a Dios es conocido por Él. El que ama a Dios es conocido por Él. O sea, ser conocido por Dios es igual a ser amado por Dios.
No sé si entienden este concepto, o sea, porque nadie ama a Dios sin que Dios lo haya amado primero. Y recuerdan en la clase de la presencia lo que significa esto de conocer. Conocer habla sobre algo más profundo de un conocimiento intelectual. Implica una relación de amor, implica una relación personal e íntima. Así que es muy importante conocerlo para poder amarlo, pero es más importante que Él te conozca a ti, porque el ser conocido por Dios es el resultado de haber sido amado por Dios. El conocimiento de Dios es súper importante. De hecho, eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos instruye, nos enseña en amor y en verdad. Y son cosas desconocidas para los del mundo. Dice la palabra de Dios que las cosas de Dios son locuras para el mundo. No lo pueden entender. ¿Por qué? Pues porque no conocen a Dios, no conocen su palabra. Primera de Juan 3:1 NBI, vamos a leer esto. Dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Eso es lo que les estaba diciendo ahorita. Pero fíjense cómo aquí Juan está como impactado, está asombrado, admirado, porque dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre. O sea, que se nos llame a nosotros hijos de Dios. Esto es algo que reconoce Juan que es un privilegio. Él no lo da por hecho. O sea, lo considera un privilegio y entiende que para nosotros poder ser llamados hijos de Dios es solamente, únicamente por la gracia y la misericordia de Dios. Y vean cómo hace aquí otra vez otra distinción a los que le llama hijos de Dios, que reciben ese amor del Padre, y nos habla también sobre los del mundo que no conocen a Dios. Estamos viendo un patrón, ¿no? Aquí, que se nos dice que el amor que reciben sus hijos tiene que ver con conocerlo. Vean lo importante de conocer a Dios. Al mundo no le interesa conocer a Dios. No le importa obedecerlo, no le importa agradarlo. El amor de Dios es santo. El amor de Dios es santo, es diferente, es trascendente, es diferente a ningún tipo de amor que nosotros podamos experimentar aquí en el mundo se puede comparar con el amor de Dios, porque el amor de Dios es puro, es absolutamente impecable. No es un amor ordinario, es un amor majestuoso, es un amor sagrado que va mucho más allá de lo que nosotros podamos demostrar. El amor de Dios está en una clase por sí mismo, porque su amor es santo. Eso es lo que quiere decir santo, aparte, separado, diferente de. Y el amor de Dios nos aparta, nos santifica, nos diferencia del mundo, porque los hijos de Dios hemos recibido un amor especial. Romanos 5:5 nos dice que Dios ha derramado en su amor en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Nos ha dado su Espíritu Santo y eso es lo que nos hace diferente al mundo. El tener el Espíritu Santo en nosotros, no que nosotros seamos mejores, para nada. Pero cuando Dios nos da su amor y nos da su Espíritu Santo, eso es lo que nos hace amarlo. Eso es lo que nos hace conocerlo, porque el Espíritu Santo nos enseña y nos instruye acerca de Dios, nos hace entender la palabra de Dios. Y nosotros demostramos el amor de Dios sometiéndonos en obediencia a su palabra, buscando agradarlo. Y eso son cosas que el mundo no hace. Sin embargo, nosotros tampoco haríamos todas estas cosas si no hubiésemos sido regenerados por medio del Espíritu Santo. Así que cuando Él nos aparta del mundo,
Él quiere que nosotros también seamos completamente apartados para Él, que vivamos para Él. El amor de Dios nos aparta y nos hace diferente al mundo, porque inclusive nos manda que hagamos cosas que trascienden lo que es el concepto distorsionado del amor humano. Dios nos manda que amemos a nuestros enemigos, igual que lo hace el Padre. El Padre ama incluso a los enemigos y más adelante veremos con qué tipo de amor lo debemos hacer. El amor de Dios es soberano. Si estoy hablando que el amor de Dios es electivo. La elección para salvación está fundamentada en amor, por eso es que vamos a hablar de él, de la elección y de la predestinación. Yo sé que mucha gente no les gusta ese concepto, prefieren ignorarlo, pero es algo que no debemos ignorar porque está en la palabra de Dios más de 30 veces. Es una enseñanza bíblica. La palabra de Dios nos dice que en amor nos predestinó para ser salvos. Vamos a ver este versículo en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5. Dice, Dios nos escogió en Él es Jesús, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Así que vean cómo Dios, por su amor, por su gracia, por su misericordia, nos escogió. Nuestra salvación no dependió de nosotros, sino de Él. El versículo 4 nos dice que nos escogió Él a nosotros en su Hijo. Nosotros no tuvimos nada que ver. Nada que ver. ¿Por qué? Porque se nos dice que esto ocurrió antes de la creación. No existíamos. Y Dios nos predestinó en amor. Vean cómo es verdad lo que decía ya Juan, que Él nos amó primero, porque Él nos amó desde entonces. Nos amó primero. Y esto de la predestinación es para ser adoptados como hijos suyos. Vean cómo nosotros fuimos aceptados por Él en su familia. Así que es muy incorrecto cuando nos dicen en las iglesias que nosotros aceptamos a Dios. No, es al revés. Él nos aceptó en su familia. Y todo esto solamente y únicamente es posible por su Hijo, porque nos dice el versículo 5 que por medio de Jesucristo, Jesús pagó por los pecados de los que Dios escogió y predestinó. El versículo 5 nos debe de hacer entender también que no fue nada nuestro. El mérito es solamente de Él, porque dice que Él solamente hizo esto según su buen propósito de su voluntad. Es todo. No se nos dice más, pero sí no se nos dice que se llevó a cabo en amor. La elección y la predestinación es por amor, es lo que nos confirma su palabra. O sea, Dios soberanamente eligió en amor y esa elección es en su Hijo. Y el propósito de elegir es de crear de la humanidad caída un remanente santo para que podamos cumplir el propósito original de la creación y que podamos reflejar su santidad, ¿no? Dado que Él mismo nos ha santificado del mundo por gracia, ahora nosotros le podamos amar. Y fuimos predestinados para ser adoptados y para poder formar parte de la familia de Dios, teniendo por hermano mayor a Jesús. Vean qué hermoso, realmente es hermoso este amor soberano de Dios, porque por amor a su Hijo Dios nos amó. Él es el Hijo amado. Así que Dios por amor al Hijo nos escogió. Venimos a ser simplemente un regalo de amor para su Hijo. Y esto está en todas partes. Podemos hablar de otra cita que nos habla exactamente lo mismo, porque la Biblia no se contradice. En 2 de Timoteo 1:9 nos dice lo mismo, que Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. O sea, Él nos salvó, Él nos llamó, no por nada que nosotros hubiéramos hecho, no por nuestras propias obras,
sino por su propia determinación y gracia. O sea, es todo su determinación, su voluntad, su gracia. Y nos vuelve a decir, ustedes no tuvieron nada que ver con esto. ¿Por qué? Porque dice que esto sucedió antes del comienzo del tiempo y este favor nos lo concedió en Cristo Jesús. O sea, lo mismo, no dependió de nosotros, no es por obra, no tuvimos nada que ver. Es muy claro. Esto del amor soberano de Dios también nos los aclara Pablo, que no es por nada que nosotros hubiéramos hecho, ni lo bueno ni lo malo, porque como el amor de Dios es soberano, Él le da su amor a quien Él quiere. Y vamos a estar viendo un pasaje que ya lo hemos analizado en otras clases, que es un pasaje muy controversial, que para muchas personas es muy difícil de digerir, muy difícil de aceptar, pero que está ahí y no podemos ignorarlo. Además está muy claro. Vamos a estar viendo Romanos 9, del 11 al 16 en la NBI. Se los voy a ir explicando poco a poco. Dice, sin embargo, antes de que los mellizos nacieran, ¿quiénes eran estos mellizos? Los hijos de Isaac. Venían siendo nietos de Abraham. Y ellos eran mellizos y aún no nacían. Dice, antes de que hicieran lo bueno, algo bueno o algo malo. Para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, a la madre, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Wow, ¿cómo? ¿No sería eso algo injusto? O sea, estos mellizos aún no nacen, aún no hacen lo bueno, aún no hacen lo malo. Y Dios ya ha dicho, voy a amar a este y voy a aborrecer a este. Amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Y muchos concluyen, eso es injusto. Pero vamos a seguir leyendo ahí el versículo 14, a ver qué nos dice Pablo acerca de todas las personas que protestan diciendo, eso es injusto. Eso de que Dios elija para amar a unos y a otros no, eso es injusto. Vamos a ver la respuesta de Pablo. Dice el versículo 14, ¿qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de Dios sino de la misericordia de Dios. A veces confundo la NBI con la Reina Valera 60, me lo sé un versículo en una versión y lo estoy leyendo a veces en otra y por eso me confundo, perdón, les pido perdón. Pero bueno, vean cómo aquí Dios está diciendo que Él eligió antes de que ellos nacieran y lo hace para confirmar que el propósito de la elección no se basa en obras. Porque ni siquiera nacen y Dios ya eligió. Ya leímos en los otros versículos pasados que esto fue antes de la creación. Y esto no es injusto. Sin embargo, muchos protestan y dicen, esto de la elección y la predestinación es injusto. Pero no, ¿qué nos dijo ahí Pablo? Que para nada, de ninguna manera. El que Dios ame a unos y a otros no es injusticia, porque a los que Dios ama, también merecen la justicia, ¿verdad? Nadie merece la misericordia de Dios. La misericordia no es algo que te mereces, es algo que Dios, de su compasión, de su bondad, de su gracia, decide darnos. Entonces, tenemos estos dos grupos. Los que Dios ama, decide darles misericordia. Y a los que Dios aborrece, decide darles justicia, o sea, lo que merecen. Pero a ninguno les hace injusticia. A ninguno, a nadie. Eso es claro, Dios no es injusto, no puede hacer injusticia. Y volvemos a ver en qué se basa Dios para elegir, en nada en nosotros, simplemente según su voluntad. O sea, la salvación es determinada según la misericordia de Dios, es lo que nos termina diciendo el pasaje ahí en el versículo 6. Así que debemos entender que mi salvación no está en mí, no dependió de mí.
Y cuando dice ahí, ¿no? Que amó a Jacob y aborreció a Esaú, o sea, ¿por qué a uno sí y a otro no? Los dos no se merecían ese amor, ¿no? Por eso es que decimos que el amor de Dios es inmerecido, es simplemente porque su amor es soberano y Dios hace lo que Él quiere con su amor, se lo da a quien Él quiere. Así nos está explicando aquí Pablo. Ninguno de los dos era merecedor del amor de Dios. Y de la misma manera, nosotros tampoco lo somos. Cuando dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú, es claro de que es Dios quien decide a quién ama y a quién no. Por eso es que debemos de ver esto, tratar de entenderlo, pero al mismo tiempo debemos de entender que Dios no deja de amar, porque Dios nos ama a todos, nos ama a todos. Pero cómo aborrece y ama al mismo tiempo. Vamos a poder entender esto en unos minutos más. Vamos a seguir aquí leyendo cómo Pablo nos personifica el amor. Nos habla Pablo y nos describe el amor como si fuera una persona que actúa de una manera que todo cristiano debe de imitar. Vamos a ver esto en Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a estar viendo del versículo 4 al 8. Dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Mientras que el don de profecía cesará, el don de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Bueno, Pablo aquí nos está definiendo lo que es el amor bíblico. Debemos de entender que Dios es así. Nos dice Dios es paciente, es bueno, y luego nos empieza a decir todo lo que no es amor, todo lo que no es amar. Dice el amor no es envidioso. Claro, por eso es que Dios tiene prohibido, ¿no? En los 10 mandamientos la envidia, que no deben de envidiar. Y vemos también el daño que hace el envidiar. Tenemos la historia en el Viejo Testamento, en el libro de Génesis, la historia de José, donde sus hermanos por envidia, por celos, como estaban a punto de matarlo y deciden venderlo y todo el daño que le provocó por envidia. Dice, el amor no es jactancioso, no es orgulloso. ¿Recuerdan los fariseos cómo eran de presumidos, se creían mejor? Es más, siempre estaban ahí disputando con Jesús, eran enemigos ahí de Jesús porque se creían los maestros de la ley, que ellos sabían todo. ¿No? Dice que el amor no es orgulloso, Dios nos manda a ser humildes. El orgullo de ningún tipo es agradable a Dios. Lo irónico es que hay miles de personas que en todo el mundo el mes de junio celebran el orgullo de su pecado. Eso no es agradable a Dios. Dice, el amor no es rudo, no es egoísta, no es rencoroso, no se enoja fácilmente. Y aquí el versículo más importante es el versículo 6. El versículo 6 dice que el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Muy importante ese versículo que vamos a estar analizando más adelante. Y dice, termina aquí concluyendo Pablo diciendo que el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y que el amor jamás termina, el amor jamás acaba, el amor jamás deja de ser. Y aquí Pablo nos está hablando de Dios. Nosotros podemos conocerlo a través del amor, pero es muy importante también aclarar que no está elevando al amor al mismo nivel o como equivalencia de Dios. Por eso es que no podemos cambiar su definición, ¿no? Sino que es una forma de describir cómo es Dios. Y este pasaje les gusta a muchos, no sean cristianos o no.
les encanta. Yo veo a veces que lo comparten en sus redes sociales, incluso me ha tocado verlo en invitación de bodas porque habla del amor, pero realmente no sé por qué les gusta mucho, porque cuando tú analizas ese pasaje es tan devastador cuando tú entiendes que ninguno de nosotros podemos ser así. Todos hemos alguna ocasión hemos hecho algo de lo que nos dice ahí que el amor no es. Y pues yo pienso que a lo mejor esa es la razón por la que a muchos les gusta, porque no lo entienden, no lo pueden comprender. Aparte le han de meter su concepto del amor a lo que nos dice ahí el pasaje. Y de esta manera llegan a hacerse esas conclusiones y esas ideas tan equivocadas acerca del amor de Dios, ¿no? Y dicen, entonces si Dios todo lo aguanta, todo lo soporta, todo lo perdona, todo lo acepta y todo lo espera, entonces pues Dios nos ama a todos y pues un Dios tan amoroso así, tan lleno de amor, pues es incapaz de mandar a algunos al infierno. Vean qué equivocada conclusión llegan muchos. ¿Y saben por qué? Porque omiten el versículo 6. Por eso les dije que era un versículo muy importante. Los que concluyen de esta manera no leen o ignoran o deciden dejar fuera el versículo 6 y así es como llegan a crearse una conclusión equivocada acerca de Dios. Y quisiera que hablemos de unos ejemplos, los cuales cuando tú omites el versículo 6 llegas a concluir mal acerca del amor de Dios. Y es muy importante que jamás dejemos fuera ese versículo. El amor de Dios o Dios no se complace en la maldad, sino que se regocija en la verdad, ¿no? Podríamos hablar de un ejemplo de una persona, ¿no? Que malentiende este pasaje y llega a pensar así, bueno, si Dios todo lo disculpa, todo lo soporta y todo lo espera, bueno, pues entonces es un Dios amoroso y esa persona vive haciendo todo lo contrario a Dios, practicando el pecado diariamente, con sus acciones ofende a Dios, con su vocabulario maldice a Dios, con sus decisiones desprecia a Dios, con sus vicios desobedece a Dios y vive una vida en una rebeldía clara en contra de Dios. Y él está viviendo feliz así y llega a concluir, Dios es un amor, Dios amoroso, Dios me ama, ¿no? Pero una persona, ¿cómo es que llega a pensar y a concluir eso? Porque omite el versículo 6, ¿no? Llega a pensar, Dios todo lo soporta, bueno, pues me va a soportar todo lo que yo hago. Dios todo le espera, pues entonces me va a esperar hasta que esté así de morirme para poder arrepentirme de todo lo malo que he hecho. Y si Dios todo le espera, pues me va a esperar, me va a disculpar. Dice Dios todo lo disculpa, pues me va a aguantar, me va a esperar y me va a perdonar todo. O sea, concluye que Dios lo ama porque está omitiendo el versículo 6. Dios no se complace con la maldad. No se complace con la vida que Él lleva. Pero sí, al mismo tiempo, en un sentido, Dios lo ama. Otro ejemplo muy actual, ¿no? Que vamos a hablar de este ejemplo porque en este ejemplo ahorita la sociedad utiliza el amor como un argumento para defender estos actos. Por eso es que vamos a hablar de esto. Y estos actos son condenados por Dios. Dios en su palabra dice que son pecados. Entonces ellos malusan el amor, ¿no? De una forma totalmente contraria a Dios y dicen, amor es amor. O cuando les legalizan el matrimonio homosexual, dice, ha ganado el amor. Y dicen, bueno, es que si Dios es amor y Dios es un Dios de amor y es amoroso, o sea, ¿por qué no estaría a favor del matrimonio homosexual? ¿No? Si dos hombres se aman, dice la sociedad, que se casen. Si dos mujeres se aman, que se casen, dice la sociedad y el mundo. Y en esta ideología están los pansexuales, los que si se enamoran de un objeto se pueden, está bien, ¿no? Hay un hombre
en Rusia que está enamorado de su muñeca virtual y el mundo en esta ideología de género dicen que se casen porque se aman. Pero ¿saben qué? Esto es un trastorno psicológico que se llama agalmatofilia, pero lo consideran como parte de esa ideología de género. No, igual, dentro de esa misma ideología están los poliamor, ¿no? Entonces llegan a decir, bueno, es que nosotros 3 o 4 o este grupo de 5 personas se aman y hay mucho amor en esa relación de este grupo. Entonces dice el mundo que se casen, dice la sociedad que se casen porque pues se aman y hay ese amor y amor es amor. Y ha llegado a tal grado la maldad que incluso hay países que permiten y no condenan el bestialismo. Sí, las relaciones entre humanos y animales. Aquí en Estados Unidos, en 16 estados no lo condenan. En Dinamarca, en España, en Líbano. O sea, y con esta misma ideología y justificándolo con el amor, que amor es amor, también ya están luchando para legalizar y normalizar la pedofilia. Dicen que tiene, pues si el hombre ama al niño o la niña ama a este hombre y pues que se amen, que se casen, van a llegar a legalizarlo también. En muchos países ya están queriendo bajar la mayoría de edad a una edad mucho más baja. ¿Para qué? Para que se puedan casar con estos niños. O sea, vean cómo el mundo está ciego. Dentro de esta ideología de género no hay comportamiento moral, no existe ni lo bueno ni lo malo, porque se permiten de todo. Y aún así muchos dicen, pero pues ¿por qué Dios no aceptaría estas uniones tan llenas de amor? El mundo y la sociedad aprueba y apoya todo esto porque no conoce a Dios, porque no conoce su palabra, porque no ama a Dios, porque no les importa obedecerlo ni agradarlo. Y los que no le ven nada de malo a esto es porque dejan fuera el versículo 6 de 1 Corintios 13. Dios no se complace en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Es verdad que Dios es amor, pero al mismo tiempo Dios no se complace con ellos porque están haciendo todo lo contrario, están pecando. Dios no se deleita en el pecado. Es muy importante que debemos de entender que no tenemos que meterle nuestro concepto de amor a la Biblia. Si no, nosotros también podríamos equivocarnos gravemente y llegar a aceptar y apoyar todo este tipo de cosas que claramente son pecados para Dios. Dios en su palabra dice que no se complace con la maldad, sino que se regocija en la verdad. Y nosotros no debemos de pensar que porque la Biblia dice que el amor todo lo puede, todo lo disculpa, todo lo soporta y ya con eso tienes que aguantar todo. Hablemos de este último ejemplo, dado que hay mucho machismo en nuestra cultura, ¿no? Y estos hombres machistas argumentan su comportamiento también mal utilizando la palabra de Dios sobre la sumisión de la esposa, ¿no? Y tenemos este ejemplo de la mujer típica, abnegada, de esas, ¿no? Mujeres que nos dicen, nos habla de las películas antiguas, donde esta mujer, ella cree que está amando a su marido como Dios manda, porque la Biblia dice que el amor todo lo soporta, todo lo disculpa, todo lo espera, ¿no? Entonces su marido, aunque la maltrata, aunque la insulta, la humilla, incluso le es infiel, esta esposa está pensando que está ella amando a su esposo porque lo está soportando y lo está aguantando y lo está disculpando. De igual manera, el esposo piensa igual de equivocado que ella y dice, mujer, tú me tienes que amar, me tienes que soportar, me tienes que disculpar todo. Es más, me tienes que esperar hasta que yo decida cambiar, porque es lo que dice la Biblia. O sea, ¿cómo? Si le hace todas estas cosas, ¿es correcto que esta mujer le aguante y le perdone todas estas cosas? ¿Eso es el amor? ¿El amor que nos dice la palabra de Dios? No.
Dios no se complace en la maldad de este esposo, pero hay que reconocer que también Dios lo ama en un sentido, pero al mismo tiempo lo aborrece. Y bueno, está medio confuso aquí el poder entenderlo y vamos a tratar ahorita ya de explicarlo y tratar de entender con la Biblia a qué se refiere con el versículo 6, cómo es que Dios no se complace con la maldad, no se deleita con la maldad y cómo es que al mismo tiempo que Dios ama, pero aborrece al mismo tiempo. Vamos a leer Salmos 11:5. Voy a leerla en la Reina Valera 60, Salmos 11:5. Dice, Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Wow. Vean, esa palabra hebrea aborrece quiere decir odiar, detestar y no amar, ¿no? O sea, Dios detesta al malo y al que ama la violencia, al que ama la maldad. O sea, eso es algo muy fuerte y también es algo que tenemos que tomar muy en serio, porque al mismo tiempo que la Biblia nos dice del amor de Dios, igual también nos dice que Dios tiene aborrecimiento. Aquí nos dice que especialmente a los que aman la maldad y la violencia. Así que este Dios de amor, pero los que hablan de que Dios es solo amor, puro amor, o sea, ¿cómo pueden explicar que Dios hace eso? ¿Cómo es que pueden explicar que Dios aborrece? Y eso es lo importante de predicar a Dios con todos sus atributos y no quitarle todos los atributos que nosotros pensamos que se oyen mal. El problema cuando una persona predica que Dios es solo amor y puro amor, lo que estás haciendo es haciéndole entender a las personas que Dios los ama incondicionalmente y les haces creer que Dios los ama tal y como son y que no tienen que arrepentirse de nada. Y las personas dicen, pues ni siquiera necesito un salvador, porque como Dios es amor y es un Dios amoroso, pues no me va a mandar al infierno. Y ellos continúan viviendo así, ofendiendo a Dios. O sea, es un falso mensaje cuando le predicas un amor, un Dios que es puro amor, un Dios solamente amoroso y no les hablas de la justicia, no les hablas de la ira, no le hablas de la santidad de Dios. Vamos a ver otro pasaje en Salmo 5 del 4 al 6, otra vez Reina Valera 60. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Igual, aquí habla otra vez de aborrecer, habla de abominar, abominar quiere decir detestar, aborrecer y rechazar. O sea, amar y aborrecer son dos cosas opuestas, ¿verdad? Y Dios dice que no se complace en algunos, aquí específicamente a los que aman la violencia y aman la maldad, hacen la maldad. O sea, un Dios de amor rechaza a alguno. Un Dios de amor destruirá en la condenación eterna mandándolos al lago de fuego. Y muchos dicen, no, 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 espérate, Delia. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. O sea, no, aquí nos está diciendo que Dios odia, detesta, aborrece y rechaza a los que aman la maldad. Y de hecho, Dios no va a mandar su pecado al infierno, los va a mandar a ellos. Y esto es algo que a muchos no les gusta escuchar. No lo aceptan porque tienen la idea de ese Dios que es solo amor, puro amor, sin contar la justicia, la ira y la santidad. Pero realmente, si Dios es solo amor y puro amor, ¿podríamos explicar lo que hizo Dios en el diluvio? Lo que hizo Dios al destruir a Sodoma y Gomorra, porque fue Dios quien lo hizo. Ese Dios de amor que está airado
con los injustos y con los que aman la maldad, con los que están orgullosos de su pecado. Dios es justo, Dios es santo, Dios está airado. No podemos quitarle esos atributos que a nosotros podamos pensar que no son muy buenos. Y bueno, vamos a explicar todos esos pasajes donde nos dice que Dios aborrece, detesta, odia, abomina a ciertos individuos que hacen justicia. Pero al mismo tiempo Dios los ama, Dios ama a todo el mundo. Y es difícil entender porque vean qué gran problema es omitir ese versículo 6 de 2 Corintios 13. Es bien importante entender eso, que Dios no se complace en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Y bueno, para poder entenderlo, primero hay que sacarnos de nuestras cabezas este concepto malentendido del amor que tenemos, porque nos va a llevar a concluir mal sobre el amor de Dios. Sí, Dios es amor, pero al mismo tiempo Dios aborrece. Y estas dos cosas, claro que pueden ser posibles al mismo tiempo. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos una deficiencia en nuestra traducción de la Biblia al español, porque la palabra amor se nos traduce así tal cual, amor, así nada más. Pero en otros idiomas hay distintos sentidos y distintas definiciones para la palabra amor. En el griego hay más de una palabra para referirse al amor. Y cuando la Biblia nos dice amor, en el original se están usando diferentes palabras. Se hace una diferencia entre distintos tipos de amor. Se refieren a diferentes cosas, diferentes tipos de amor. Y en español, pues no, nomás se nos dice amor. Pero sí podemos entender que hay distintos tipos de amor aún en nuestro idioma. Por ejemplo, si alguien me dice, yo amo a mi perro. O sea, yo no me imagino que cuando me dice amo a mi perro, que esa persona ama a su perro de la misma manera y en el mismo sentido que esta persona ama a su esposo o su esposa, no, si es hombre, o a sus hijos. Claro que son dos diferentes tipos de amor, dos distintos tipos de amor, ¿no? Y en la Biblia, en nuestro idioma, para esos dos distintos tipos de amor se nos dice así nada más amor, se utiliza la misma palabra. En el griego no es así. Hay tres palabras para decir amor. Tenemos el amor eros, y el amor eros, pues es un amor erótico, es un amor pasional, con una connotación sensual, así que no está en la Biblia, no aparece en el Nuevo Testamento. Pero tenemos la palabra filos. Filos es un tipo de amor que experimentas entre amigos, es un amor fraternal. Y tenemos también el amor ágape. El amor ágape, ese es el amor que está en el carácter de Dios. Ese es el tipo de amor que Dios tiene para con todo el mundo, el amor ágape. Dios ama a todo el mundo con ágape, sí, incluyendo a sus enemigos. Y dentro de este amor ágape podríamos hacer una distinción entre amor de benevolencia y amor de beneficencia, que sigue siendo el mismo amor ágape. Ahí cuando estuvimos viendo lo que es el amor en 1 Corintios 13, hablaba sobre el amor ágape, de un amor de benevolencia, un amor de misericordia, un amor de bondad. El amor ágape de benevolencia es una decisión, es una buena intención, es un buen deseo, es una buena disposición sin sentimientos involucrados. O sea, tú no tienes que sentir algo bonito cuando ayudas a un desconocido, no tienes que tener sentimientos involucrados. O sea, por ejemplo, si el, el ejemplo típico, ¿no? De las caricaturas, está una viejita queriendo cruzar la calle y tú, bueno, tú le demuestras el amor ágape a esta viejita ayudándola. La ayudas a cruzar la calle y ya. No es nada tuyo, no la conoces, no es tu abuelita, pero tú decidiste tener un buen deseo, una buena intención y ayudarla, ¿no? Lo mismo haces cuando está un indigente en la calle que ve su necesidad, que ocupa algo que no ha comido y tú decides desinteresadamente darle, mostrarle bondad, misericordia y ayudas a esa persona. Igual está una persona a la orilla de la carretera, se le ponchó su llanta, tú tienes todo para poder arreglarla,
ayudarle y tú decides, ¿no? Ayudarle. A ninguna de estas personas a las que les ayudas tienes sentimientos por ellas, ni siquiera las conoces. Ese es el amor ágape. Y este amor ágape es el que la Biblia nos dice que debemos de tener para con nuestros enemigos. Es el amor ágape, gracias a Dios, ¿verdad? No, no se requiere sentirse de ningún tipo de sentimientos con tu enemigo. O sea, es un amor inmerecido, pero que sin embargo debe de ser demostrado. Por eso es que el amor ágape es un amor tan mal interpretado, porque Dios no pide que amemos a nuestros enemigos así como amamos como amo a mi esposo, como amo a mis hijos o como amo a un familiar cercano. El amor ágape es simplemente un buen trato, una buena acción, un buen gesto, es darle una mano de ayuda, ¿no? Si tu enemigo tiene sed, dale de beber, o sea, así nada más, porque tú decides hacerlo sin esperar nada a cambio, es algo desinteresado. Y un buen ejemplo sobre este amor ágape, este amor benevolente, esta buena intención, un buen deseo de parte de Dios para con las personas, podríamos encontrarlo en Ezequiel 33:11, donde Dios dice que no quiero la muerte del impío, sino que ellos se aparten de su mal camino, que ellos vivan, o sea, salgan, apártense de su mal camino. Y ahí podemos ver cómo que Dios los ama en el sentido de que tiene una buena voluntad para con ellos, o sea, no se alegra Dios de la muerte del malvado, o sea, Dios es demasiado bueno para ser cruel, Dios les desea el bien, Dios tiene una buena intención para con ellos, para con todo el mundo. A eso se le conoce como el amor de benevolencia, así que sí, Dios a todo el mundo ama en este sentido, en este amor benevolente, este amor ágape. Y un ejemplo también del amor ágape, pero ya en el sentido del amor de beneficencia, sería lo que Jesús dijo en Mateo 5:45, cuando dice que Dios hace que salga el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Así que vea, el amor de beneficencia no solamente se queda en una buena intención o en un buen deseo, en una buena, sino que hace algo para con ellos. Los beneficia, por eso es amor de beneficencia. Este amor ágape de beneficencia, Dios ama a todo el mundo así, a buenos y malos, a justos e injustos, o sea, incluyendo a los ateos, o hagas lo que hagas, ¿no? Aún lo nieguen, lo maldigan, lo desobedecen, lo malagradecen, lo blasfeman, pecan contra Él. Dios de todas maneras los ama con este amor ágape, este amor de beneficencia, de benevolencia. Ese amor ágape lo experimentamos todos, desde que nacemos hasta que morimos. Y vemos cómo realmente Dios nos tiene tanta paciencia, tanto amor, porque nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte. Con un solo pecado ya Dios nos hubiera aniquilado, pero seguimos aquí disfrutando de la vida y de todo lo que Él nos da inmerecidamente, porque ese amor de Dios es inmerecido, es un amor de benevolencia, es un amor de bondad, de generosidad, de benignidad, es una buena voluntad para con todo el género humano. Pero ¿cuál es este otro amor distinto? Los cuales experimentamos sus hijos. Bueno, este otro tipo de amor especial de Dios es el amor filos. Es un amor de complacencia. En Juan 15:15 podemos ver cómo Jesús le dice a sus apóstoles, los he llamado amigos, los he llamado amigos porque todo lo que oí decir al Padre se los he dicho a ustedes. Y esa definición griega de la palabra aquí amigos, filos, significa un amado de una manera personal e íntima, un querido, un confidente, un vínculo afectivo personal, una, un cariñoso amistoso, o sea, un cariño amistoso. Y no sé si recuerdan cuando después de que Jesús muere y resucita, está reunido con sus apóstoles y les dice a Juan, no, perdón, a Pedro,
Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? No, y le hace tres preguntas. Tres veces le pregunta a Jesús que si lo ama a Pedro. Y la tercera pregunta, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pero ¿me amas con filos? O sea, ¿sientes un cariño amistoso por mí? ¿Me amas en ese amor especial? Y Pedro, pues, dice que sí, ¿no? Y la otra ocasión que nosotros podemos ver este tipo de amor, de amistad fraternal, es con Lázaro. Lázaro era un querido amigo de Jesús. Ese es el amor filos y vean que es un amor mucho más profundo que el amor ágape, porque el amor de complacencia es algo placentero. O sea, tú te complaces en amar a ciertas personas con amor filos. Es un amar de una manera más íntima, es por preferencia. Aquí sí hay sentimientos. Es un amor amistoso, fraternal, afectivo. Y este amor es solamente después de conocer a alguien por medio de una experiencia personal. Y pues es lógico, ¿no? Siendo un amor tan profundo, no se puede amar a alguien de esta manera sin conocer a la persona, sin tener una relación cercana a alguien. Este amor el amor filos, el amor de complacencia, es un amor correspondido, es un amor mutuo. Así que cuando la Biblia nos dice que Dios es amor ágape. Cuando se nos dice que Dios ama a todo el ser humano, es amor ágape, amor de beneficencia, amor de benevolencia. Pero Dios ama a sus hijos con amor ágape y con amor filos, con los dos. Y bueno, ahora que entendemos bien estos tipos de amor, hay que resolver todos esos problemas de los ejemplos que nos pusimos hace un rato, ¿no? ¿Puede Dios, sí, un Dios amoroso, mandar al malvado al infierno? Claro que sí. Sabemos que Dios no se complace en la maldad, pero Dios aún así los amó. ¿Cómo los amó? Pues dándole ese amor ágape. Los benefició dándole una familia, un hogar, comida, salud, trabajo. Aunque ese malvado con sus obras y con su boca negaba a Dios, pero Dios aún así los amó con ágape, con amor de benevolencia, con amor de beneficencia. El otro ejemplo del cual hablamos, ¿no? Que si Dios se complace, bendice o aprueba el matrimonio homosexual. La respuesta es no. ¿Por qué? Pues porque es un pecado, porque está en contra de lo que Dios mismo instituyó y definió. En Génesis podemos ver que Dios los creó varón y hembra, o sea, hombre y mujer. Y también Dios mismo instituyó el matrimonio y él dice que es hombre y mujer. Por lo tanto, dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y se unirán y serán una sola carne. O sea que vean cómo la Biblia nos dice que el homosexualismo es abominación para Dios, porque está en contra de lo que Él mismo dijo. Y es parte también de la ley moral. Y la ley moral es vigente. Nosotros no podemos decir o pensar, es que mira, mientras ellos se amen, o sea, no hay problema, ellos se aman, hay amor y Dios es amor. No, esto es incorrecto. La Biblia nos dice que el homosexualismo, el bestialismo, el incesto, todo ese tipo de cosas son pecado. En el primer capítulo de Romanos, Dios nos dice que es una desviación de lo que Él estableció, que es inmoral, que es antinatural, que son pasiones vergonzosas, que son actos indecentes, que es depravación mental, que es desobediencia y rebeldía en contra de Dios, o sea, son pecado. En Apocalipsis también nos dice lo mismo, que los homosexuales no entrarán al reino de Dios. Y también nos hablan de otros pecados que las personas cometen, pero nos enfocamos específicamente en este pecado del homosexualismo porque como ellos utilizan el amor como un argumento para hacer todas estas cosas que están claramente en contra de Dios y su palabra, pues por eso usamos ese ejemplo. Y cuando dice que Dios no se complace en la maldad, no se complace en ellos.
Y pues bueno, ellos pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? Se les está legalizando eso en muchos lugares, pero el que sea legal no quiere decir que jamás será correcto. El matrimonio es solamente para hombre y mujer, y cualquier cosa que vaya en contra de los mandamientos de Dios es pecado. Y la palabra de Dios es verdad. Dice Dios que se regocija en la verdad. Él se regocija en su palabra, en lo que Él dice en su palabra. ¿Y con qué tipo de amor los ama a ellos? Aunque estén viviendo esta vida y estén orgullosos de su pecado y lo que sea, Dios de todas maneras los ama con amor ágape, con amor de bondad, con amor de beneficencia, pero con amor filos no, porque Dios no se complace en su pecado, al menos de que se arrepientan, ¿no? Y Dios los regenere y los haga sus hijos, entonces Dios podrá amarlos con amor filos. Porque es lo que sucede, una persona antes de nacer de nuevo recibe el amor ágape y después que Dios lo hace nacer de nuevo recibe los dos, recibe ágape y recibe filos. Porque el amor ágape nunca deja de ser y el amor filos nosotros lo vemos reflejado en el tiempo, lo vemos manifestado en el tiempo, pero Dios desde la eternidad nos ha amado con amor filos, con los dos tipos de amor, ¿no? Allá la predestinación, la elección y predestinación fue llevada a cabo en amor, está cimentada en el amor. Así que vean cómo podemos resolver entendiendo esos dos tipos de amor. Y bueno, por último, el caso de esta pareja, ¿no? Con el hombre, el esposo abusivo que maltrata a su esposa y todas estas cosas. O sea, es correcto que esta mujer perdone todo y que aguante todo y que le disculpe todo. No, absolutamente no. Dios no nos pide que nos aguantemos golpes, maltratos, infidelidades, nada de eso, porque Dios no se deleita en lo malo, no se deleita en el pecado y nosotros tampoco debemos de complacernos en la maldad. Sí, Dios perdona, eso es verdad, pero es claro que no a todos. Y es claro que se requiere un arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y bueno, yo espero que haya quedado claro, ¿no? Que Dios nos ama a todos por igual con amor ágape. Pero Dios no tiene amor filos con los que aman la maldad, porque la Biblia nos dice que a ellos los aborrece, mas sin embargo, de todas maneras los beneficia bondadosamente. El amor filos es exclusivamente para sus hijos. ¿Por qué? Pues porque implica una experiencia personal con Él que se construye a base de una relación, de una cercanía con Dios, un conocimiento de Dios, un vínculo especial con Él. Y es por medio del conocimiento de Dios que nosotros podemos también amarlo, porque lo conocemos por medio de su palabra y en nosotros jamás debe de faltar el amor ágape hacia los demás, porque nosotros debemos de reflejar una conducta que vaya de acuerdo con lo que nosotros nos decimos ser. Si nosotros nos llamamos hijos de Dios, decimos que somos hijos de Dios, pues también debemos de amar al mundo con amor ágape, así como Dios también los ama con amor ágape. Y bueno, vamos a seguir viendo más atributos de Dios más adelante. Por hoy espero que este amor, atributo del amor haya sido claro para nosotros, que como el amor de Dios es tan grande, es tan profundo, como el amor de Dios nos santifica y nos hace diferente al mundo y nos va moldeando, nos va cambiando poco a poco para parecernos cada vez más a su Hijo. Y realmente es un privilegio ser amado por Dios con este amor ágape y el amor filos. Espero que nos sigan acompañando en las demás clases. Gracias por su tiempo. Suscríbanse al canal, compártanos y activen sus notificaciones para poder mandarles ahí la notificación cuando subamos nuestro siguiente video. Gracias. Dios los bendiga.